todo muy bien, qué bueno poderlos ver en una nueva semana más de clases. Vamos a empezar este día, yo creo que ya les dimos suficiente tiempo a sus compañeros para que se puedan conectar. Vamos a empezar este día con la oración de la mañana. Vamos a encomendarnos al Señor para que todo lo que hagamos hoy y esta semana pues nos salga bien. Iniciamos el día diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer nuestras peticiones. Le voy a pedir a Maite que me ayude con la primera. Para que en este año nuevo, en este año todas las personas hagamos relucir lo mejor de cada uno, para fomentar la justicia, la paz y la solidaridad. Solidaridad. Ayúdame por favor, Dayana, con la segunda. Dayana. Para que Dios ilumine a los científicos y los gobernantes de las naciones para combatir eficazmente la pandemia que sufre la humanidad. Y por último, ayúdame por favor, Paladines, con la tercera. Para que Dios bendiga a todos quienes formamos parte de la unidad educativa juvenil y nos bendiga siempre con salud, trabajo y felicidad. Bien, chicos, pidamos también por cada uno de nosotros de firme intencional para que así Dios nos ayude con fortaleza, nos ayude con salud, nos ayude con todas aquellas bendiciones que necesitamos tanto para nosotros como de forma individual como para nuestra familia. Hoy tenemos un tema muy interesante que dice: sin oración no hay salvación. Se dice que el que ora ciertamente se salva y el que no ora ciertamente se condena. Una frase de San Alfonso María de Ligorio. Esto no es solo una frase, sino que es lo suficientemente capaz de mostrar la importancia capital de la oración. Es decir, que esto es un requisito indispensable para la salvación. En otras palabras, se puede decir que toda la persona que quiere llegar al cielo o que quiere recibir la gracia de Dios, pues debe saber orar y debe hacerlo bien. Hay cosas opcionales en la vida espiritual, hay cosas que uno decide si puede o no puede hacer, pero la oración no es algo opcional, no es algo de si yo quiero o si amanecí con ganas, no. La oración debe ser algo que alimenta el espíritu día con día, entonces por ende debe ser algo que todos los días, en la mayor parte del día, pues a mí se me debe dar. Entonces, para poder convertir esa vida en una vida más santa, pues nosotros debemos de aprender a gustar de esta vida práctica, de esta vida de piedad, y esto lo mostramos a través de la oración. ¿Qué es una oración? Dice que según Santa Teresita del Niño Jesús decía: la oración es el impulso del corazón, una mirada sencilla lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor tanto desde dentro de la prueba como de la alegría. Santa Teresa de Ávila decía que la oración, en cambio, se trata de amistad, estando muchas veces cuando a solas con quien sabemos que nos ama. Y efectivamente, cuando nosotros, las mejores oraciones son aquellas que nosotros las hacemos en soledad. Pero por lo general siempre esperamos a los momentos malos. Yo siempre les he dicho: chicos, no es solamente de orar en los momentos malos, no es solamente de cuando yo necesito. Y esos momentos en los que me fue muy bien, me estoy acordando de Dios, ese momento en el que hoy estuve feliz, hice todo lo que me gusta, me acordé de orar o de hablar con Dios y decirle gracias por todas las cosas buenas que hoy me diste. Dejemos de creer que la oración solamente es un tema de pedir, un tema de decir yo necesito, yo quiero, por favor ayúdame, por favor dame esto. Porque la oración también se trata de decir gracias, Señor, porque hoy has cumplido lo que ayer te pedí. Gracias, Señor, porque hoy mi familia está con salud, hoy mi familia tiene trabajo, hoy yo pude hacer lo que más me gusta. Entonces, dejemos de tener esa idea de que la oración solamente está para nosotros cuando necesitamos, sino que debe estar allí todos los días hasta para agradecerle a Dios por las cosas que necesitábamos y nos ha dado. Entonces, aquí vemos una definición de Santo Tomás de Aquino donde dice que recoge la definición de Juan Damasceno. La oración es la elevación de la mente a Dios para alabarte y pedirte los convenientes a la eterna salvación. Entonces,
esa forma espiritual, esa forma íntima que nosotros tenemos con Dios, la podemos lograr a través de la oración. Esa conexión con el Señor la podemos lograr únicamente a través de la oración. Es un momento tan espiritual y que nos puede llenar de tanta paz si lo sabemos hacer bien. Y aquí vamos a conocer cuáles serían esos frutos de la oración. Dice que cuando la oración se hace bien, trae innumerable cantidad de frutos en todos los sentidos. Entonces, algunos de ellos es que nos va a sacar el pecado, ¿verdad? Que a través de la oración nosotros podemos eliminar, podemos pedirle a Dios pues que nos ayude a salir del pecado, que nos ayude a perdonar nuestros pecados. También acrecienta el amor. Dicen que el amor es el termómetro de la oración, que mientras más oramos, más amor vamos a tener en nuestro corazón. Otro de los grandes frutos que nos da la oración es que nos da a conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es Él quien nos da la fuerza para vivirla. Muchas veces cuando nosotros ya sentimos que no podemos, que el trabajo, que la escuela, que el colegio nos está cansando, los problemas familiares, los amigos, ciertas veces todos hemos llegado en un momento en el que todo lo que todo lo que tenemos que vivir diariamente, pues se nos vuelve un cúmulo de cosas pesadas, se nos vuelve cosas que ya no podemos y decimos, ¿por qué tengo que vivir con tanta presión? ¿Por qué tengo que vivir con tantas cosas encima? Entonces, es en ese momento cuando la oración se vuelve esa fuerza, esa voluntad que nosotros necesitamos. Inclusive dentro de la oración del Padre Nuestro, pues nos decimos una frase muy importante que dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Sabemos nosotros que no es lo que nosotros queremos, que por más que digamos que esta es nuestra vida y la vamos a vivir como nosotros deseamos, no es esa es la forma, siempre es lo que Dios ha mandado para nosotros. La oración, uno de sus frutos es que nos da fuerza para evitar la tentación. Mientras más oremos, más pegados a Dios vamos a estar y menos riesgos de caer en tentación vamos a tener. Acrecienta la confianza. Quien ora no se desespera. Muchas veces hemos visto personas tan confiadas a pesar de todas las dificultades, personas que dicen, Dios ya sabe cómo hace las cosas, pronto pasará. Y nosotros estamos tan desesperados y decimos, ¿cómo puedes estar tan tranquila si todo se está viniendo abajo? Y es esa persona que está siempre con Dios. Ella ya sabe que le pidió a Dios y Dios le habló a través de alguna oración diciendo que simplemente es momento de esperar, que desesperando no nos vamos a sacar nada. Y nos da la fortaleza para afrontar las contradicciones de la vida. Se casolas con Dios, los profetas extraen la luz y la fuerza para su misión. Lo digo a modo personal, en muchas ocasiones me ha pasado que a veces hay cosas que no me salen bien, hay cosas que me desesperan, hay veces que he tenido que hacer actividades que a la final llega un punto en el que digo, no más, no puedo, ya no tengo que seguir. Y yo tengo siempre como que en mi familia me conocen que cuando yo estoy muy desesperada, soy hasta ensucio hasta los platos, porque cuando lavo los platos es como que llega mi momento de iluminación. Hay cosas que yo no he podido hacer, trabajos que no he podido realizar y llega un momento en el que digo, no puedo. Me levanto y cojo y me voy a lavar los platos y siempre ya alguien que me ve me dice, esta ya tiene algún problema porque está lavando los platos. Y efectivamente pasa. Y a veces cuando yo lavo los platos es como que un tema loco mío. Cuando yo lavo los platos empiezo a hablar sola y muchas veces empiezo a pedir como que Dios, por favor, ayúdame, ilumíname, no entiendo lo que estoy haciendo, dame tú la solución. Y parece loco, pero es real. O sea, en un momento cuando ya estoy lavando los platos, digo, no he probado esta forma. Y cuando ya dejo ahí, lo intento, y esa era la forma correcta de hacer la tarea. Entonces, esto de que Dios nos habla a través de la oración o nos envía señales, no es como que te envía un letrero de, hola, aquí está la señal, o toma el sobre, aquí está la respuesta. Nos puede llegar las señales de diversas maneras. Y como yo les digo, no es un tema que no me ha pasado, es algo personal. Muchas veces yo me frustro, porque soy la persona más frustrada de la casa. Yo creo que soy la que vive diciendo, ay, ya no puedo, estoy harta, ya no alcanzo. Entonces, yo siempre ya como que cojo, me levanto, voy, lavo los platos y empiezo a hablar conmigo misma y empiezo a decir, por favor, Diosito, ayúdame. Pero esas siempre son mis palabras, Diosito, no entiendo cómo lo hago, no sé qué voy a hacer. Y de pronto ya entre todo el tiempo que pasa de lo que termino de lavar los platos,
se me ocurre como que una nueva alternativa de cómo poder hacer lo que no podía hacer y definitivamente funciona. Entonces, Dios sí nos escucha, Dios sí nos ayuda y sí nos ofrece como que esas soluciones que a veces no las vemos por la frustración, que a veces no las vemos porque estamos tan agotados. Entonces Él nos da esa fuerza, Él nos da esa fuerza de seguir, esa fuerza de decir, tú puedes, tú lo vas a lograr, simplemente a veces no pedimos, a veces no sabemos que Dios está allí siempre, pero cuando nosotros lo necesitemos. Lo que pasa es que Él nos está esperando, Él está esperando que nosotros demos ese primer paso de acercarnos a Él y de pedirle a Él. No es la cuestión de Dios va a venir y decirte, hola, ¿quieres mi ayuda? No. Dios espera que tú le pidas a Él la ayuda que necesitas, que seas de corazón humilde para que le puedas decir, necesito ayuda en este momento y sé que solo en Dios puedo encontrar esa ayuda. Y por último, pues nos da esa alegría espiritual. Se dice que toda persona que vive en oración, vive recibiendo todas las bendiciones y por ende va a recibir siempre una alegría espiritual de los que muchos no entenderán, de los que muchos no serán capaces de decir por qué a él sí y a mí no. Entonces, la intención de hoy es que ustedes puedan orar, chicos. Tienen ustedes una gran, quizás para algunos sea tedioso todos los días recibir la oración en la mañana, pero dejen de verlo de esa manera, véanlo como una oportunidad de iniciar el día bien, de iniciar el día con Dios, realmente pídanle desde el corazón. En este momento nadie los puede juzgar porque muchas veces por vergüenza no lo queremos hacer. Desde la comodidad de nuestros hogares, allí podemos pedirle a Dios con devoción, pedirle con fe, tratar de tomarnos ya por lo menos esto que nos queda el quimestre, que a ustedes les queda de oración, traten de tomárselo lo más profundo que a ustedes les pueda llegar, de realmente pedir las cosas que ustedes tienen en su corazón, de tratar de levantarse todas las mañanas y decir, hoy voy a hacer la oración de corazón, hoy no va a ser simplemente una lectura más, la misma me pide que esté leyendo, la misma me pide que esté orando, no, sino realmente le voy a pedir porque necesito o realmente le voy a agradecer porque me ha dado tanto. Así que con esta fe y esta oración, pues vamos todos a decir la oración del Padre Nuestro. Vamos todos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. También pidamos a nuestra Madre María, ¿verdad? Que por su intersección nos ayuda a llegar a esa vida santa que tanto queremos, diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Para finalizar, encomendemos nuestro día a nuestra Madre, diciendo, Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia pasar este día voy. No permitas, Madre mía, por tu inmaculada concepción, que caiga en pecado mortal y muera sin tu confesión. Vos, como mi buena Madre, dame tu santa bendición, que la reciba en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, chicos, vamos a pasar a tomar la asistencia, así que por favor estén pendientes de decir presente. Si ven que tienen fallas con el audio, por favor al chat para que así se les pueda poner su asistencia. Álvarez Maldonado. Presente. Álvarez Chiriboga. Presente. Coveña Tuárez. Listo, ya te vi, Coveña. De la Cruz Guamán. Presente. Germán Espinosa. Presente. Guamán Guerra. Presente. Jiménez Capurro. Presente. Moncayo Puyol. Presente. Medina Morales. Presente. Orralavite. Presente. Paladines Muñoz. Presente. Parra Tapia. Presente. Parrales Guamán. Presente. Prieto Álvarez. Presente. Quimimero. Presente. Riera Guerrero.
Riera, no sé si te escuchó, pero sí te vi. Rodríguez Cuello. Presente. Ronquillo Pico. Ronquillo. Presente. Sánchez Morán. Presente. Solórzano Pinargote. Presente. Suárez Cajamarca. Presente. Torres Venegas. Presente. Vázquez Mesa. Presente. Yagual de la Cruz. Presente. Yagual Villón. Presente. Y listo. Igual, no sé si se dieron cuenta, pero ya tienen compartida la diapositiva de esta semana con el taller en Edmodo, dentro de una publicación. Y esta semana vamos a ver todo lo referente a lo que son textos expositivos. Bien, primeramente, ¿qué son los textos expositivos? Le voy a pedir, por favor, a Álvarez Mardoqueo que me ayude, por favor, con la lectura. Estos son los textos expositivos. Los textos expositivos son aquellos que expresan conceptos o hechos de manera objetiva sin reflejar opiniones ni sentimientos del lector. Se utiliza principalmente en ámbitos académicos y científicos. Los textos expositivos no reflejan la opinión del autor porque solo exponen el tema basándose en fuentes y evidencias de respaldo. Tienen como objetivo presentar e informar. Efectivamente. Nosotros ya hemos visto varios tipos de texto, vimos textos literarios, también hemos visto textos narrativos, ¿verdad? Donde nos enfocamos más en lo que eran leyendas, en lo que eran las narraciones, y en este caso vamos a ver un poquito más sobre los textos expositivos. Un texto expositivo, a diferencia de un texto literario donde se trata de exaltar la belleza, o un texto narrativo donde se trata de narrar quizás a través de hechos, como los periodísticos, que también podría parecerse un poco un texto expositivo porque se basa en hechos, a diferencia de que cuando nosotros estamos leyendo una noticia o una crónica periodística, ¿qué sucede? Vemos la estructura de los hechos, ¿verdad? Vemos la estructura de la información, pero también vemos la opinión de la persona. En este caso, en un texto expositivo, vemos únicamente una conceptualización de hechos, es decir, una exposición de investigación de hechos, de qué está sucediendo, de cuál es la información, a través de diversas fuentes. Esto, cuando yo hago una exposición, cuando yo hago un texto expositivo, no puedo encontrar cosas que a mí me parecen o que yo creo o yo imagino que, sino que toda la información está basada en diversas fuentes. Es decir, voy a buscar qué son las plantas. Yo no voy a decir, yo creo que las plantas son cosas verdes. No, yo voy a buscar definiciones. Quizás el diccionario mencione que las plantas son esto. En la evolución de las plantas podemos reconocer esto. En la clasificación de las plantas encontrado en la fuente tal dice eso. Entonces, esta es una de las primeras características de los textos expositivos, que no se refleja la opinión del autor, ¿verdad? Que son simplemente, que son conceptos, que son hechos narrados de manera objetiva. Cuando hablamos de manera objetiva, quiere decir que aquí no interviene el pensamiento de la persona que lo escribe, sino que es lo que es sin necesidad de que el autor esté indicando lo que él piensa, siente o cree referente al tema. Y por eso, pues es que eso se utiliza únicamente o principalmente en ámbitos científicos y académicos. ¿Cuáles son esas características de los textos expositivos? De la Cruz, ¿nos puedes ayudar leyendo con el primer párrafo? Ay, perdón. Los textos expositivos se caracterizan por presentar una teoría, una hipótesis o un tema de interés de manera que el lector comprenda con objetividad sin persuadir ni apelar sus emociones.
no resulta relevante la opinión del autor. Así nomás, gracias. Entonces, como veíamos en la parte anterior, una de las características es que aquí se presenta una teoría. Nosotros antes veíamos el tema de tesis, ¿verdad? En los textos que estábamos viendo anteriormente, veíamos el tema de tesis y argumento. Aquí, en cambio, estamos viendo lo que es una hipótesis. Cuando nosotros hablamos de una hipótesis, ¿quién recuerda lo que era una hipótesis? ¿Quién me puede mencionar qué es una hipótesis? Es algo que tú crees o una opinión algo que tú estás creyendo, ¿verdad? Es una teoría. Supones, algo que supones. Como Sí. Efectivamente, la hipótesis es una suposición, ¿verdad? Es una idea posible de algo supuesto, desde donde se parte como que una idea para una investigación. Desde ese punto, es decir, desde ese planteamiento que yo me hago, desde esa suposición, yo empiezo una suposición. Y de ahí pues nacen los textos expositivos. Por ejemplo, esto puede ser un problema, puede ser un fenómeno, indicando como ejemplo, puede ser las características de suicidio de los estudiantes. Podemos, o sea, mi hipótesis puede ser que los estudiantes actualmente tienen una gran tasa de suicidio, quizás por el estrés o el bullying que sufren en las instituciones, o que la tasa de suicidio de los escolares está muy elevada debido a la presión que sufren dentro del acoso estudiantil. Eso sería mi hipótesis, ¿verdad? Porque es algo que yo solamente supongo, todavía yo no he corroborado esta información. Aquí intervienen, en cambio, ya los textos expositivos, es decir, un caso de estudio, podría ser una tesis, podría ser una investigación, donde yo a través de diversas fuentes, yo tendría que confirmar que efectivamente la mayor población de adolescentes o de personas en etapa escolar que se han suicidado han tenido reincidencia con el tema del acoso escolar. ¿Cómo creen ustedes que yo podría, o a través de qué fuentes, yo podría hacer estas investigaciones? ¿A dónde yo debería recurrir primero para poder confirmar o para poder buscar información sobre esto? Una biblioteca. En una biblioteca. Más allá, quiero ver qué otras cosas, efectivamente, ¿qué buscaría en una biblioteca? ¿Qué datos yo tendría que buscar? Chicos, prefiero que ustedes participen con las ideas que se le vengan a la cabeza a que ustedes se queden callados, porque así nunca avanzamos en la clase. No soy de las que se hace la pregunta y le gusta responderse sola. Así que digan sus ideas. Mil veces que me quede el recuerdo que usted dijo alguna barbaridad, a que yo recuerde que usted nunca dice nada en clase. ¿Qué creen ustedes que yo necesito como primer dato para poder demostrar que los niños o los adolescentes que se han suicidado son por temas de bullying escolar? ¿Cuál sería una de mis primeras fuentes? ¿Qué harían ustedes? Los molestan. ¿Qué cosa? Que los molestan. Sí, pero ¿dónde? Imagínense que hoy yo les mando eso de tarea. Investíguenme si es verdad o no que la mayor tasa de niños suicidados ha sido por bullying. ¿A dónde recurren ustedes como primera opción? Internet. Por internet. Efectivamente, esa era la respuesta más fácil. Lo primero que ustedes van a recurrir actualmente Porque es no le dan un like, se suicidan también. Porque le dan un like. O porque se entera que Charlie utiliza bots. Y si yo quiero saber, yo lo que quiero es confirmar si esto es cierto o no. Está bien que yo busque las causas de la muerte o qué tipo de información debería buscar. Si lo que yo quiero saber, chicos, escuchen bien, lo que yo quiero saber es si es verdad que la mayoría o la gran población de estudiantes que se ha suicidado ha sido por acoso escolar. Yo tendría que buscar qué cosa específicamente en internet. Causa de muerte. De muerte. Que porque
no lo denuncia. Aquí viene una gran importancia. ¿Qué es lo que nosotros a veces nos confundimos cuando hacemos las actividades? Buscamos las cosas que no responden la pregunta. Por ejemplo, si yo ya sé qué es lo que estoy buscando, yo no necesito saber otras causas porque muchos otros niños se habrán suicidado quizás porque en sus hogares tienen problemas, quizás porque algunos fueron víctimas de violación, algunos están arraigados mucho al problema de las drogas. Entonces, el motivo yo ya lo sé. Lo que yo tendría que buscar son datos estadísticos donde se muestra la población y los motivos de suicidio. Entonces, allí yo ya podría diferenciar qué tan grande es la población. Por ejemplo, la población que decidió suicidarse por temas de acoso escolar, la población que ha decidido suicidarse por temas de violaciones, por temas de problemas familiares o por temas de drogas. Entonces, no tengo que buscar motivos, incluso por ahí escuché a alguien que me decía buscar por qué. Yo ya tengo el por qué. Lo que quiero demostrar aquí es si esa hipótesis mía es real. Entonces, yo lo que debo buscar es datos cuantitativos, números que me reflejen o que me den la información de qué tan grande es esa población que yo quiero. Vamos a ponerle otro caso. En este caso, mi hipótesis es que la mayoría de los estudiantes pierde el año escolar. Miss, ¿me da permiso para ir al baño? Vaya. Que la mayoría de los estudiantes pierde el año escolar debido a diversos factores que pueden ser económicos, socioambientales, pueden ser de acuerdo al entorno familiar. Díganme ustedes, ya sabemos que lo primero que vamos a hacer como mayor facilidad es buscar internet. Pero, ¿qué información yo voy a buscar en internet? Si yo digo que la mayoría de los estudiantes está perdiendo el año escolar debido a diversos factores, ¿qué es la información que yo necesitaría buscar en base a esa hipótesis? Que porque los estudiantes están perdiendo el... Lo que dijo ahorita ya. Efectivamente, a diferencia de mi primera hipótesis, yo no buscaba un por qué, sino que yo buscaba cuantificar qué tan cierto era lo que yo estaba planteando. Entonces, acá en cambio, yo tengo ya la certeza de que sí, de que los estudiantes pierden el año escolar. ¿Qué estoy buscando ahora? Los factores, las causas, las diversas situaciones que han llevado a esos estudiantes a perder el año escolar. Entonces, depende del tema de mi hipótesis también para que yo entienda qué es lo que debo buscar y qué es lo que debo respaldar a través de una investigación para poder realizar un texto expositivo. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Se les ha generado alguna duda, chicos? No. Bien. Pasemos a la siguiente parte. Y en el siguiente párrafo tenemos una nueva característica. Si me ayudas, por favor, Daniel Yagual con el siguiente. El segundo párrafo. Se diferencian de los textos argumentativos, que son textos que pretenden convencer al lector del punto de vista del autor, haciendo uso de tanto de argumentos emotivos como racionales. Gracias. Cuando nosotros veíamos textos argumentativos, donde veíamos temas de opinión también, el texto argumentativo tiene como principal función, ¿qué cosa? Hay una palabra base en un texto argumentativo. Cuando veíamos los propósitos del texto, ¿qué veíamos ahí? Convencer, quiere convencer al lector. Exacto, convencer o persuadir. Un texto argumentativo busca llegar a ti a través de diversas palabras que puedan llegarte a convencer de lo que se está diciendo, lo que se está pidiendo, con el fin de lograr dominar tu pensamiento y así tú puedas hacer lo que dice eso. Esto mayormente se ve en las publicidades. Los textos argumentativos lo encontramos mucho en el tema de las publicidades, también lo encontramos mucho en el tema de las lecturas de reflexión, las lecturas educativas. ¿Por qué? Porque se busca
dominar el comportamiento humano, ¿verdad? A través de una reflexión para así como que lograr cambiar esos patrones que tiene una persona. En cambio, acá en un texto expositivo se deja a un lado cualquier punto de vista del autor, cualquier punto de vista de una persona, ¿verdad? Cualquier punto de vista de la persona que está escribiendo, sentimientos, relación de ideas personales y simplemente se exponen las cosas como son. Simplemente se expone tal cual como debe ser sin la necesidad de tener allí un punto adicional como decir, bueno, y en base a esto yo pienso que. ¿Me ayudas por favor con la siguiente parte, Kimi? Ya veía. Son considerados textos formales por lo que no hacen uso del lenguaje coloquial, sino que emplean... Ahí no estamos en donde ahí. dice los Allá. textos expositivos. Los textos expositivos brindan información sobre un tema y emplean diversos recursos lingüísticos como la definición. Los ejemplos, la formulación de teorías, explicarlas con otras palabras o de manera más simple, o las citas de fuentes de información que tienen cierto reconocimiento. Gracias. Ok. En un texto argumentativo, chicos, incluso nosotros podemos ver algo con palabras mucho más coloquiales, mucho más, incluso utilizando el tema de las jergas, pero cuando hablamos de textos expositivos, aquí ya encontramos mayor variedad de recursos lingüísticos, las definiciones, el tema de palabras quizás el cual no conozcamos sus significados, pero también se busca que esas palabras que puedan resultar difíciles para el lector, pues se expliquen de una manera más simple. Y para terminar, ¿me ayudas por favor, Michelle, con la última parte? Son considerados textos formales por lo que no hacen uso del lenguaje coloquial, sino que emplean lenguaje denotativo, aquel que dice las cosas como son, sin doble sentido, a fin de evitar dudas o malas interpretaciones por parte del lector. Efectivamente. A diferencia de, como les decía, un texto argumentativo, nosotros vamos a poder encontrar una diversidad de palabras que quizás para nosotros parezcan incluso algo de jergas, palabras que utilicemos en un nivel coloquial. En un texto expositivo, el nivel lingüístico pues debe ser mucho más alto. Vamos a leer en este momento un ejemplo de un texto expositivo y luego vamos a leer un ejemplo de un texto argumentativo para que podamos notar las diferencias. Si me puedes ayudar, por favor, con la lectura, Solórzano. Los flamencos son aves gregarias altamente especializadas que habitan sistemas salinos en donde obtienen su alimento, compuesto generalmente de algas microscópicas e invertebrados, y materiales para desarrollar sus hábitos reproductivos. Las 3 especies de flamencos sudamericanos obtienen su alimento desde el sedimento limoso del fondo de sus lagunas o espejos lacustres salinos o salares. El pico del flamenco actúa como una bomba filtrante. El agua y los sedimentos superficiales pasan a través de las lamelas, en las que quedan depositadas las presas que ingieren. La alimentación consiste principalmente en diferentes especies de algas diatómeas, pequeños moluscos, crustáceos y larvas de algunos insectos. Gracias. Y ahora vamos a leer un ejemplo, en cambio, de lo que sería un texto argumentativo. Incluso este ya lo habíamos visto. Camila, ¿me ayudas por favor con la lectura? Camila. Ejemplo de texto argumentativo. Tesis. Fumar perjudica seriamente la salud. Argumentos. Según
Según estudios realizados por especialistas de todo el mundo, el tabaco produce cáncer en un porcentaje un tanto elevado a la población. Está comprobado que la gente que fuma tiene menos capacidad pulmonar, lo que disminuye su calidad de vida. Conclusión. Atendiendo a los razonamientos expuestos, podemos reafirmarnos en la teoría de que fumar perjudica seriamente la salud. Gracias. Quisiera que ustedes me digan cuáles son las diferencias que encontramos entre el ejemplo 1, que es un texto expositivo, y el ejemplo 2. ¿Cuáles mencionen ustedes 3 características que los hacen diferentes? El texto 1 y el texto 2. No tiene una conclusión el texto 1. El texto 1 no tiene una conclusión. ¿Por qué no tendría una conclusión, chicos, el texto 1? ¿Qué viene a ser una conclusión? Cuando ustedes están haciendo algo y concluyen, ¿cuál es el significado de una conclusión? Entender en todas palabras de lo que se habló. ¿Qué vendría a ser una conclusión? La respuesta a los problemas, o sea, como que en conclusión, la respuesta al problema o la reducción del problema. Siento que ustedes tienen como que las ideas, pero al final como que no las pueden expresar. Vamos, piensen, ¿qué sería para ustedes una conclusión? La respuesta final a un texto o argumento. Y si yo doy una respuesta final, ¿qué vendría a ser eso? La conclusión. En conclusión. Sería mi opinión. Entonces, eso es lo que no tiene. Ya encontramos una primera característica, ¿verdad? Dentro de la estructura, en un texto expositivo, nunca vamos a encontrar una conclusión, a diferencia de en un texto argumentativo que viene una conclusión. Porque específicamente esta parte de la conclusión es la parte de las ideas. ¿Qué otra cosa parecida podría tener un texto expositivo de un texto argumentativo? Ahora algo parecido, ¿en qué se podrían parecer? ¿En qué se podrían parecer? TikTok. Chicos, cuando vemos un tipo de textos, ¿verdad? En tanto expositivos como en argumentativos, e igual que aquí, por ejemplo, en esta parte del expositivo se trató de buscar toda la información sobre los flamencos basados en una idea sobre qué son los flamencos, imaginando como hipótesis. Acá estamos teniendo una tesis donde decimos que fumar perjudica seriamente la salud, pero también tiene su argumento, ¿verdad? Y esto aquí está, según estudios realizados por especialistas en todo el mundo, este es el parecido que tienen, que ambos, tanto en un texto argumentativo como expositivo, se tiene que basar también en una fuente de investigación. Yo no puedo argumentar simplemente en base a lo que yo pienso. Puedo concluir en base a lo investigado, es decir, después de mi investigación, dar mi punto de vista, sí, pero no puedo simplemente argumentar según lo que yo creo. Y eso también lo tiene un texto expositivo. Yo no puedo exponer en base a lo que yo creo, sino en base a fuentes verdaderas. Vamos a pasar a hacer una actividad. Yo creo que ya hemos tocado todos los tipos de textos que nosotros podemos conocer. Y les voy a compartir pantalla. Esto va a ser una actividad de participación, chicos. Así que aquellos que no participen, pues ya saben que no van a tener los puntos de actividad. Y tenemos una participación en Celebrity sobre tipos de texto. Aquí tenemos texto expositivo, ya hemos visto textos literarios, texto informativo y texto expositivo.
Dice que únicamente transmite la información, no busca reflexión ni conclusión, transmite sensaciones, ideas y emociones, persuadir al lector sobre un tema. ¿Qué tipo de textos tiene que ser cada uno? Le voy a ir preguntando uno por uno para que no se desesperen en participar. Empecemos con De la Cruz. Únicamente transmite información. ¿Qué tipo de texto crees que sea? De la Cruz, me dice la primera, únicamente transmite información. ¿Qué tipo de texto crees que sea? ¿Expositivo, literario, informativo, argumentativo? Informativo. Ay, no quiero coger. Pero sí, es informativo. No busca reflexión ni conclusión. ¿Qué tipo de texto crees que sea, Orrala? No busca reflexión ni conclusión. Víctor Orrala, no busca reflexión ni conclusión. Jean-Pierre, ¿cuál es la respuesta correcta a eso? No busca reflexión ni conclusión. Texto argumentativo. Perfecto, texto argumentativo. Transmite sensaciones, ideas y emociones. Jiménez, transmite sensaciones, ideas y emociones. ¿Cuál crees que sea? Transmite sensaciones, ideas y emociones. Solórzano, la misma. Transmite sensaciones, ideas o emociones. Literario. Ese es un texto literario, efectivamente. Persuadir al lector sobre un tema. Persuadir al lector sobre un tema. Ay, se me fue el tiempo. Persuadir al lector sobre un tema, ¿cuál sería? Texto argumentativo. Texto argumentativo. Me saqué 2. No puede ser posible. La maestra, tú puedes hacer. Bien, chicos. Pasemos a la diapositiva nuevamente. Y ahora vamos a conocer un poquito sobre la estructura de un texto expositivo. Aquí solamente podemos ver un tipo de estructura de 3. Introducción, desarrollo y conclusión. Pero esta es una conclusión muy diferente a lo que nosotros vemos en un texto argumentativo. Dice que en la introducción simplemente vamos a ver una breve explicación del tema a presentar a fin de conceptualizar al lector, es decir, a fin de poder indicarle al lector sobre qué se trata la lectura. En el desarrollo nosotros ya vamos a poder extendernos con más fuentes, con más capítulos o subtemas según la complejidad. Es decir, podemos ir extendiendo más mi propósito de investigación. Y esa conclusión que yo voy a ver al final, en cambio, va a ser solamente una síntesis de todo lo desarrollado. Es decir, resaltar las ideas principales de cada tema o de cada subtema que yo toqué en mi texto expositivo, más no una conclusión de, bueno, yo pienso que este tema de las aves sería muy importante, ¿por qué? Entonces aquí podemos ver en los diferentes. Un texto expositivo tiene introducción, tiene desarrollo y tiene conclusión. Dice que los flamencos son aves gregarias altamente especializadas que habitan sistemas salinos en donde obtienen su alimento.
En esta primera parte, que sería la introducción, yo ya sé de lo que va a hablar el texto, ¿verdad? El texto va a tratar sobre los flamencos y su vida. Lo que vamos a encontrar después va a ser más información que adicione la introducción, es decir, información que igualmente siga aseverando o asegurando todo lo que yo dije en una parte de mi introducción. Al final de todo mi texto, pues yo voy a encontrar como una síntesis o un resumen de qué fue lo que yo dije en todo ese texto. Entonces aquí me dice que la alimentación consiste principalmente en diferentes especies de algas, entre otras. No es lo mismo que una conclusión en un texto argumentativo. Atendiendo a los razonamientos expuestos, podemos referirnos a la teoría de que fumar perjudica seriamente la salud. Aquí yo estoy exponiendo un punto de vista mío, o sea, yo sí creo que según todo lo que leí, sí es verdad que fumar hace daño a la salud. Ya eso lo convierte en un texto argumentativo. Bien, chicos, quedan 10 minutos de la clase porque ustedes tienen que realizar un resumen, ¿verdad? Por medio de un organizador gráfico, ¿qué son los textos expositivos? Cuáles son sus características principales y la estructura. Los tipos de texto todavía no. En el organizador o el resumen ustedes van a tener qué son los textos expositivos, las características principales y la estructura de un texto expositivo. Eso lo Hay que hacer un organizador y aparte de eso, un organizador que más. No solamente puede ser un organizador o un resumen de los tres temas vistos. ¿Qué son? ¿Cuáles son sus características? Y cómo es su estructura. Hasta aquí nos vamos a quedar con la clase, chicos. Nos vemos el día de mañana. Recuerden que eso lo subimos ya al finalizar la semana. Chao. Bye bye, Hasta chicos. mañana. Chao, mis.